poquito la palabra de nuestro Dios esta mañana, mientras los niños también hacen lo propio allá en su salón, los adolescentes hoy se quedan aquí, ¿verdad? Hoy quiero también que escuchen, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 31, por favor. Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Quiero que me acompañen ahí a esta porción de las Escrituras. Es una porción preciosa de la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 31. Y quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 29. Versículo 29. Proverbios, capítulo 31 y versículo 29. ¿Estamos ahí, hermanos, hermanas? Amén. Lean conmigo, ¿qué dice? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una vez más. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31, 29. Otra vez más, ¿qué dice? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Creo que ya lo aprendimos, ¿no? Está muy fácil. Proverbios 31, 29. Dice, sin leer la Biblia, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una vez más, Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Quién se anima a decirlo de memoria? Que se pongan ahí en su lugar en pie. Sí, hermana Lulú, adelante. Amén. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí, hermana? Amén, gracias a Dios. ¿Allá de este lado? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Hermana Berta, la veo como con ganas de decirlo. Muy bien. ¿Alguien más? Correcto. ¿Alguien más? Muy bien, todos juntos ahora. ¿Qué dice? Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muy bien, el tema que les quiero compartir esta mañana se llama, hermanos, características de una buena madre. Características de una buena madre, lo cual vamos a estar analizando con la palabra de Dios, algunas cosas, algunas características que una mamá debe de tener, características que van a traer bendición a la vida de cada una de ustedes, ¿verdad? Y que van a ser de bendición también para nosotros, a los esposos, a los hijos, a los nietos o bisnietos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la bendición que Dios está dando a través de ustedes, hermanas. Y hoy queremos honrar y glorificar el nombre de Dios viendo esas características. Déjame decirle algo. Las madres juegan un papel muy importante en la vida de sus hijos. Es cierto que el padre es quien da las instrucciones, pero ellas son las que dan la dirección. El papá muchas veces deja instrucción en casa. No hagan esto, pueden hacer aquello, no les des permiso que vayan allá o acullá. El papá deja instrucciones. La mamá también las escucha al igual que los hijos. O a veces los hijos no escuchan las instrucciones, pero la mamá sí. Y entonces cuando el papá sale a trabajar, que normalmente pasa muchas horas fuera de casa, la mamá es quien queda en el hogar y la mamá es quien tiene que vigilar y ver que todas esas instrucciones se cumplan al pie de la letra. ¿No es cierto, hermanas? Y es ahí en donde las mamás juegan un papel muy importante. Por eso dice este versículo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y puede ser que nuestros hijos no estén de acuerdo con usted, hermana. Quizás sus hijos la tachen de injusta. Quizás digan muchas cosas, pero usted tiene que mantenerse firme y decir, no, tu papá dejó esta instrucción y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y no solamente porque tu papá lo dijo, sino porque
tu papá se está dirigiendo con la palabra de Dios. Y queremos glorificar lo que Dios hace y quiere de nuestras vidas. Hoy en día hay un problema garrafal y quizás muchos no estén de acuerdo conmigo, pero uno de los problemas primordiales en cuanto a familias disfuncionales es que, hermanos, hemos vivido épocas donde tanto la mamá como el papá tienen que trabajar, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces la economía no alcanza solamente con un salario, ¿sí? Entonces la mamá tiene que buscarle por un medio, por otro medio y buscar para que ese hogar pueda salir adelante. Y es ahí donde nuestro hermano Fernando decía que muchas veces las guarderías son las que empiezan a tomar un papel importante y a criar también a nuestros hijos en conjunto con nosotros. En el pasado, mi esposa y yo estuvimos trabajando, los dos. Ella trabajaba en Telmex, yo trabajaba en el Seguro Social. Así que los dos estuvimos trabajando hasta que Dios nos llamó de tiempo completo al ministerio. Pero tanto ella como yo trabajábamos los dos, así que ella me pasaba a dejar al trabajo, ella se iba con los muchachos a la guardería y luego yo tenía que salir, ir por ella, ir por los niños, llegar a la casa y hacer un sinfín de cosas. Pero siempre le pedimos a Dios que nos diera ese equilibrio, que nuestros hijos crecieran en las cosas del Señor. Bendito sea Dios, hermanos. Dios nos dio 4 hijos. 3 de ellos están ahorita en este momento en las iglesias, ¿verdad? Donde ellos van, donde ellos asisten, están sirviendo a Dios. Sí, mi hija está aquí, ¿verdad? También sirviendo a Dios. Dios nos ha ayudado, hermanos, para poder guiar la vida de cada uno de ellos. Pero, ¿sabe? Uno de los problemas es que no vemos lo que la palabra de Dios dice. Normalmente en una familia normal, con referencia a la palabra de Dios, hermanos, es que el padre es el proveedor, ¿no es cierto? Y en la sociedad también lo sabe. El padre es el proveedor, mientras que las damas son aquellas que se quedan en el hogar a vigilar a sus hijos, a criarlos en amor, darles disciplina también cuando es necesario. Ahora, no está mal que la mujer trabaje, ¿no? Claro que no. Creo yo en lo personal que deberían hacerlo cuando ya los niños, por ejemplo, ya crecieron, ya empezaron ellos a ir a una escuela y ya no tienen que pasar tanto tiempo, ¿verdad? En casa. Y es cuando la mamá quizás sí pueda pensar en ella y desarrollarse profesionalmente, no lo sé, no estoy en contra de ello, pero lo que sí quiero decirles es que tenemos que guardar un equilibrio, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos continuar. Uno de los problemas, hermanos, en nuestra sociedad que hoy estamos viviendo y que no somos ciegos ni sordos a lo que vemos en televisión, es que la delincuencia organizada, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, homicidios, todo lo que está aconteciendo, hermanos, en nuestra sociedad es parte de familias disfuncionales que no hicieron la voluntad de Dios en sus vidas. Alguien decía, ¿cómo acabamos con todo lo que está pasando? Usted y yo sabemos, ¿verdad?, de los narcopolíticos, sabemos de los secuestros, sabemos que ahora una señorita no puede salir fácilmente fuera de casa y los padres se quedan con el temor en su corazón de que vuelva, porque en muchos estados de la República, hermanos, hay jovencitas que han salido a buscar trabajo y que nunca volvieron y las han encontrado muertas. Vivimos en una sociedad en donde, hermanos, nos hemos hecho insensibles. Y es ahí en donde ustedes, hermanas, juegan un papel de mucha importancia en la educación, en la formación de sus hijos. Por eso hoy es necesario que veamos algunos valores. Quizás si abriéramos esto como un debate, muchos no estarían de acuerdo conmigo y dirían, no, la mujer tiene que desarrollarse, no, la mujer tiene que trabajar. Y quizás usted diría, o algún otro diría, no, no es cierto, tiene que estar en casa. Y aquí, ¿verdad?, nos meteríamos en muchos problemas quizás. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3 y verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso dice la palabra de Dios. Así que cuando somos sabios en nuestra propia opinión, muchas veces llegamos a fallar. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría. El tiempo en cuando los niños son pequeños es tiempo de que las mamás deben estar con los pequeñitos para poder cuidarlos, ¿no es cierto? Para poder
ver el desarrollo de los pequeñitos. Y muchas veces no llega a pasar, lo entiendo, lo comprendo, ¿verdad? Y ahí corren las hijas, corren los hijos con los niños en brazos, ¿no? A dejarlos con la mamá, ¿sí? Con la abuelita. Y la abuelita pues ya crió a sus hijos y ahora tiene que echarse el segundo tiempo de cuidar a los pequeñitos de sus hijos. Y está bien, yo no digo que esté mal, ¿no? Se cobija también a los nietos, pero eso lo debería hacer ¿quién? La mamá, ¿no? Debería de hacerlo. Pero hermanas, no es para que se desanimen, ¿eh? Es para que veamos características que nos van a ayudar a nuestras vidas. Usted puede seguir trabajando si usted quiere hacerlo, tiene la libertad de hacerlo, pero tome en cuenta estas características que te voy a mencionar que pueden ayudarte en el desarrollo de tu hogar. La primera característica que quiero que veamos y que analicemos es que una buena madre debe de ser amorosa. ¿Quieren repetirlo conmigo? Una buena madre debe de ser amorosa. Ok, una vez más y fuerte. ¿Cómo debe ser una buena madre? Amorosa, debe ser una buena madre. El amor por un hijo es algo que se adquiere de forma, que no se adquiere de forma automática. ¿Sí? Miren, hermanos, cuando una mamá da a luz, no implica que de forma automática ya, me creció el amor y ya soy todo amor como mamá. Eso no se da de forma automática. Eso se va dando paulatinamente, desde que la mamá está embarazada, ¿no es cierto? Desde que aquella mamá se cuida, va a sus consultas y toma todas las cosas, ¿verdad? Instrucciones del médico y se va cuidando y está esperando con ansia a aquel bebé que viene en camino. Ahora que mi nuera estaba embarazada, yo recuerdo, ¿verdad? A mi nuera cuidarse, incluso pedir permiso en su trabajo y decir, no voy a venir a trabajar porque tengo consulta con el médico. Me sentí mal y le decían, vete a tu casa a descansar. Y se iba a descansar y cuidaron al bebé. Cuando nació mi nieto, mi nuera no quiso que fuera un parto natural, no sé por qué razón. Ella dijo, no, quiero cesárea. Y bueno, la programaron, le hicieron cesárea, nació Abdiel, mi nieto, y está en casa. Y hermanos, ahora no quieren que ni el aire le pegue, ¿no? El amor de mi nuera hacia mi nieto es bonito. Y una buena madre debe de ser amorosa, pero tiene que haber un equilibrio, hermanas, de ser amorosas a no ser permisivas en algo que no es correcto. ¿Amén? ¿Sí? Ni tampoco ser como capataz. ¿Me explico? Hay mamás que son sobreprotectoras, ¿sí? Yo recuerdo allá en Celaya, cuando vivimos en Celaya, cuando Marquitos, el mayor, ya tenía que irse solo a la secundaria, entonces le dije, te voy a enseñar cómo puedes llegar a la secundaria, hijo. Así que me subí con él en el camión y nos fuimos y nos regresamos otra vez, ¿verdad? Después que él salió. Así tomas esta ruta, te vas, y el primer día que lo dejamos ir solo, mi esposa y yo estábamos ahí, ¿verdad? Tronándonos los dedos. Sí, ay, ¿qué va a pasar? Ojalá que todo esté bien. No sé cuántos sintieron esa sensación, ¿sí? Yo recuerdo, ¿verdad? Abigail, yo vivo en la parte de las Américas, en la parte más arriba, entonces yo puedo ver a mi esposa, la puedo todavía ver parada allá arriba casi de nuestra casa y viendo a Abigail que iba caminando, ¿no? Y hasta que se subía casi al camión, ¿no? Y no había celulares todavía, así que teníamos que confiar en Dios. Ahora ya tienes un celular, ya le mandas un WhatsApp, ya hay aplicaciones donde te voy siguiendo, dónde vas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a veces los hijos nos sentimos vigilados, pero es bueno, ¿no? Abigail, el año pasado, antepasado, fue a Colombia de vacaciones, junto con Martita, la que ha venido, hermanos, ¿sí? Fue a Colombia de vacaciones, se fueron, y entonces tanto la mamá de Martita como mi esposa descargamos una app y dijimos, a ver, ¿dónde van a andar? Desde aquí, y no paguen el teléfono, ¿eh? Desde aquí las vamos a estar vigilando, así que Abigail anduvo allá paseándose, ¿verdad? En Bogotá o no sé en dónde, en Cartagena, y aquí la estábamos vigilando, qué estaba haciendo, y mensajitos, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pero antes, hermanos,
¿sí? Los que son de mi modelo, no había celulares, no podíamos estar tan al tanto de nuestros hijos, ¿verdad, hermana Lulú? Usted tenía que confiar en su hija, ¿no es cierto? Y confiar en Dios, primordialmente. Pero hoy en día, hermanos, hay mamás que son sobreprotectoras. Y tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría a no proteger a nuestros hijos en demasía. Ellos tienen también que vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, ¿sí? Pero sí tenemos, hermanas, si usted quiere ser una buena mamá, usted tiene que amar a sus hijos. De acuerdo con la palabra de Dios, una buena mamá ama a sus hijos. Vea conmigo en Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, acompáñeme allá. Tito es una de las cartas de Pablo casi al final de la Biblia, antes de Hebreos. Tito capítulo 2, por favor, versículo 3 y versículo 4. Tito 2, 3 y 4. Si usted llegó ahí, le invito a que me siga con su vista. Tito capítulo 2, verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, ¿y a quién más? Y a sus hijos. ¿Sí? La hermana Pueblito tiene una labor enorme, la hermana Pueblito. Tiene que enseñarle, ¿verdad?, a sus nueras y a sus hijas a que amen a sus hijos, a sus nietos y a sus maridos. ¿Sí? Y usted, mamá, usted tiene que enseñarle a sus hijas, hermanas, si usted tiene hijas ya con hijos, usted tiene que enseñarle a sus hijas que amen a sus nietos. Oye, ama a tu marido, respétalo, cuida de mis hijos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Un versículo más, hermanos, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, unas hojas atrás. Efesios capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice la palabra de Dios ahí, en la escritura: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice? Que debemos andar en amor. Así que una buena madre, hermanos, tiene que amar a sus hijos, mostrarles el amor que hay en su corazón, que sus hijos sepan que esa mamá está dispuesta a darlo todo por ellos, hasta su propia vida si fuera posible, y qué mamá no lo haría, ¿no es cierto? Y hay mamás que están dispuestas incluso a dar su vida, no porque el hijo sea un hijo que se porta bien, no, simplemente porque es mi hijo, es parte de mí y yo quiero amarlo, ¿sí? Eso enseña la palabra de Dios. De acuerdo con la Biblia, una buena mamá ama a sus hijos. Mire lo que dice allá el Salmo 127 y versículo 3. Salmo 127 y versículo 3. Por favor, acompáñenme ahí a la palabra de Dios. Salmo 127 y el versículo número 3. Dice la palabra de Dios la siguiente manera, hermanos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Dónde vienen los bebés? ¿En el vientre de dónde? De la mamá. Y dice ahí la palabra de Dios, dice: cosa de estima el fruto del vientre. Entonces una mamá no solamente ama a sus hijos cuando vienen en camino, que van a nacer, sino desde que nacen, ese amor se proyecta. ¿Y por qué digo esto? Hermanos, yo no puedo entender ni puedo comprender cómo hay mamás que han dejado a sus hijos envueltos en bolsas de plástico en la basura. ¿Ha escuchado de esos? ¿Sí? Cierto señor que recogía la basura escuchó ruidos extraños y se acercó y vio a un bebé recién nacido todavía con el cordón umbilical y dio parte a la policía llegó y uno se pregunta, ¿qué corazón? ¿Había amor? Por supuesto que no había amor. Por la circunstancia que haya sido, no había un amor.
Por ejemplo, Andrea Bocelli, ese artista, ese cantante, su mamá lo quiso abortar, ¿sabían ustedes eso? Y vea lo que es ahora ese hombre, ¿sí? Bueno, mundanamente hablando, es un hombre, ¿verdad?, que canta como los ángeles. Y así como él, hay muchos casos en donde mamás no amaron a sus hijos y quisieron deshacerse de ellos. Incluso cuando no sentimos amar a alguien, hermanos, Dios nos manda y nos pide y nos da la capacidad de hacerlo, con un amor que sobrepasa los límites. Él puede dotar a cualquier mujer de un corazón tan grande como para amar de esa manera. Pídale a Dios, si usted no tiene amor por sus hijos, que yo creo que sí lo tiene, pero si no tiene amor por sus hijos, pídale a Dios y dígale: Dios, ayúdame, ya los amo, pero ayúdame a amarlos más, ayúdame a cobijarlos más, ayúdame a preocuparme por ellos en la medida de lo posible, en la medida del equilibrio que Dios quiere. Amén. Amar a mis hijos, darlo todo por ellos. Eso es, hermanos, hermanas, lo que Dios quiere, que usted sea una buena madre, y para ser una buena madre usted debe ser una madre amorosa. Ese es el amor, hermanos, que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nos ha transformado en un amor piadoso, un amor protector, en donde, hermanos, trabajamos en la formación de nuestros hijos. Usted, hermana, usted puede trabajar en la formación de sus hijos, dándoles un amor piadoso, un amor protector, llevarlos, hermanos, a la imagen de Cristo, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, y donde usted y yo no tenemos que dejarlos, tenemos que dejarlos que ellos puedan enfrentar la vida tomando sus propias decisiones. Nuestros hijos, hermanos, se van a equivocar. Nuestros hijos se van a equivocar. Pero nosotros tenemos que dejar que se equivoquen. Porque ellos tienen que aprender, hermanos. Yo quisiera que mis hijos nunca se equivocaran. Mis hijos se han equivocado tomando malas decisiones. Y ahí está mi esposa, ahí estoy yo. Llegamos y abrimos la Biblia, damos consejo con la palabra de Dios. Hijo, eso estuvo mal, eso no se hace. No vayas por ese camino, te va a causar problemas. No vayas por ese camino. Como padres, como madres, si amamos a nuestros hijos, tenemos que leerles la palabra de Dios y decirles: esto enseña las Escrituras, no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo está diciendo. Si vas por ese camino, mira lo que te va a esperar esto, aquello, penas. Pero si vas por este camino que Dios ha marcado en su palabra, tendrás bendiciones, tendrás beneficios que te van a ayudar en tu vida espiritual. Y ahí tú te quedas en medio como papá o mamá, y tus hijos tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Tomarás sus propias decisiones. ¿Hiciste tu trabajo? Sí, Dios, hice mi trabajo, amo a mis hijos. Dice la Escritura, hermanos, que había un hombre sacerdote que tenía hijos, Elí, y sus hijos no andaban haciendo bien las cosas delante de Dios. Se acostaban con las mujeres que entraban al atrio del tabernáculo. Y cuando hacían los sacrificios, ellos agarraban el garfio y agarraban la carne que no les era a ellos lícito tomar en ese momento, tomaban de lo que iban a sacrificar y de ahí comían. Y Elí lo sabía. Cuando Samuel, el hijo de Ana, llegó al tabernáculo y que Dios le llamó y le dijo: Samuel, Samuel, y él pensaba que le hablaba a Elí, entonces dice la palabra de Dios que Dios le reveló a Samuel todo lo que le iba a acontecer a los hijos de Elí. ¿Sabe por qué? Porque Elí no los había estorbado. Ni Elí ni su esposa los habían estorbado. Y estorbar es decirle a nuestros hijos: hijo, no vayas por ese camino. Hijo, no estoy de acuerdo que estés actuando, que estés tomando esas decisiones. No estoy de acuerdo. Tenemos, hermanos, hermanas, fajarse las faldas o el vestido.
Bueno, el pantalón también, ¿verdad? Porque ya muchas usan pantalón. Pero fajarse, ¿verdad? Cristianamente y decir, no, no podemos dejar que esto esté pasando. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello que la palabra de Dios va marcando. Pero tus hijos, hermanos, hermanas, tomarán malas decisiones, pero tú estarás ahí, en medio. Tú estarás diciéndole a Dios, Señor, yo ya le dije, Señor, yo ya le instruí, Señor, ella o él está tomando sus decisiones que no son acordes a tu voluntad. Así que, Señor, yo te pido que tú intervengas, que tomes las cosas en tus manos, que obres. Y Dios, hermanos, lo va a hacer, pero cuando Dios vea que tú eres una mamá amorosa, que amas a tus hijos, que amas a tu familia, una cualidad más, una buena madre debe ser piadosa. Una buena madre debe ser piadosa. Y mire, vea conmigo Proverbios 31, ahí donde hicimos la lectura. Es una lectura un poco extensa, pero yo la voy a leer. Usted me sigue con su vista. Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Proverbios 31, 10 en adelante. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué trabajo, ¿no, hermanas? De esa mujer que describe Proverbios. Una mujer que cuida a su marido, cuida a sus hijos, le provee de ropas dobles para la nieve, trabaja haciendo tapices, lino, todavía está con la rueca, ¿verdad? Quizás moliendo lo que van a comer, se levanta de madrugada, de noche, y todavía se da el tiempo de ayudar al menesteroso. ¿Sí se dio cuenta de eso? Todavía tiene un corazón lleno de amor, tiene un corazón, hermanos, piadoso. Y eso es lo que debería de pasar. Esa es una característica de aquella mamá que cuida de su familia, que ve a sus hijos, que ve a su esposo. Ojalá que usted quiera ser una mamá así, una mujer así, y que le diga a Dios, Dios, yo quiero ser una mamá así, que me esfuerzo, que trabajo, y que cree, cuando su esposo sale, no solamente sus hijos la bendicen y la alaban, un día tus hijos se irán de casa y cuando den la vuelta, ellos podrán decir, mi mamá se fletaba, mi mamá trabajaba, mi mamá se esforzaba, mi mamá siempre ponía en la mesa algo de comer. Y eso lo van a decir. Incluso hasta tu marido quizás te alabe. ¿Y sabe qué es lo más bonito de eso?
es que cuando el marido sale de casa, muchos dicen, ahí va fulano de tal. ¿De quién es esposo? De fulana de tal. Ah, aquella gran mujer. ¿Cómo ven? En lugar de que digan lo contrario. Así que, si usted quiere ser una buena madre, sea una buena madre que ame a sus hijos, sea una buena madre piadosa, que cuida de su familia, que le da la honra y la gloria a Dios. Además de ello, hermanos, una mujer que respeta a su marido, que además de vivir una vida piadosa, vive una vida de bondad, una vida de misericordia, de conmiseración, muchas veces tomando el lugar de las otras personas, o sea, poniéndose en su lugar, pero al mismo tiempo sujetándose a su esposo. Cosa difícil, ¿verdad? Una mujer cuando se sujeta a su esposo no es porque el esposo sea machista, sino porque hay un común acuerdo. Cuando un esposo, hermanos, ama a su mujer, la procura, la protege, la quiere, dígame usted, ¿qué mujer se va a resistir a ello? No, ¿verdad? Ninguna mujer se resistiría a eso. Diría, con gusto me sujeto, con gusto hago aquello, con gusto hago porque es mi esposo, porque lo amo, porque él me protege, porque él me cuida, porque él provee, porque esto, porque lo otro. Pero algo importante es que nuestros hijos, hermanos, están observando lo que usted está haciendo. Como varones, lo que hacemos los varones. Pero nuestros hijos están observando, están viendo de lejos lo que la mamá hace, cómo trata a su esposo, cómo trata a mi papá. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, hermanos, hermanas, a seguir adelante. Una cualidad más, una buena madre debe ser fiel a Dios. La fe de una madre sirve de ejemplo para que sus hijos de generación en generación. Esto fue lo que sucedió con Timoteo. Timoteo, hermanos, tenía padres griegos, tenía un padre que era griego y su mamá hebrea, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe una carta, de hecho la carta a Timoteo es una carta pastoral. Y miren, ayúdenme a buscar segunda de Timoteo 1, por favor, segunda Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Amén. Segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Dice la palabra de Dios, hermanos, así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuche, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El ejemplo, hermanos, es lo que cuenta, ¿sí? La fe. La abuelita de Timoteo, su mamá tenían una fe en Dios. Eran fieles a Dios. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. La fe no fingida. Esas mujeres se esmeraron no solamente en ser fieles a Dios, sino tener una fe inconmovible, una fe que no se movía. Le enseñaron el camino de Dios a Timoteo. Le dijeron cómo debería conducirse. Fue un valor espiritual que forjaron en la vida de este hombre joven que fue pastor. La mamá de Ana, antes de llevarlo al tabernáculo y dejárselo a Elí para toda su vida, porque lo pidió a Dios y prometió eso,
Ana lo llevó, pero cuando lo llevó, ¿qué creen, hermanas? Que Samuel ya había sido instruido en las cosas de Dios, ya había visto la fe de su mamá Ana, ¿sí? ¿Me explico? Así que cuando él fue delante de Elí, él llegó, hermanos, y ya sabía que se iba a quedar ahí para servir a Dios todos los días de su vida. Y quizás él recordaba mirando hacia atrás y decía, mi mamá es una mujer llena de fe, mi mamá es una mujer que me enseñó el camino, me enseñó los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios, y yo tengo que seguir por ese camino. Por eso es de vital importancia el papel que usted juega en la vida de sus hijos, de sus nietos, y aunque sus hijos ya sean grandes, sean mayores, aún ahí usted está jugando un papel muy importante en la vida de cada uno de ellos. ¿Recuerdan ustedes a Jocabed, que fue la mamá de Moisés? ¿Recuerdan ustedes que Moisés lo mandó en una canastilla de juncos para que se hundiera en el río, ¿no? Porque los niños tenían que ser muertos, pero Jocabed no lo quiso matar a su propio hijo, así que construyó con esmero aquella canastilla de juncos, la calafateó con brea por dentro y fuera y luego la puso en el río Nilo. Y el río Nilo, hermanos, aparte de ser un río infestado de cocodrilos, de hipopótamos y que es insalubre, aún así todavía su hermana María, de lejos entre los juncos, quizás lo estaba vigilando a ver qué pasaría. Y quizás Jocabed estaba en su casa, hermanos, hermanas, estaba de rodillas orando por Moisés. Señor, protege a Moisés. Y su hermana que había ido estaba vigilando qué pasaría. En ese momento, la hija de Faraón salía a bañarse al Nilo, ¿verdad? Salía quizás a refrescarse los pies y de pronto escuchó los llantos y escuchó aquello que estaba allá y mandó por ello. Y entonces sus doncellas fueron y trajeron, y cuando abrieron vio al niño hermoso, dice la palabra de Dios, y dijo entonces la hija del faraón, sin duda es hijo de los hebreos este que vemos aquí. Y no sé cómo le haría María que estaba vigilando, pero dice la escritura que se acercó María y le dijo, iré a buscarte una nodriza para el pequeño. Sí, dijo la hija de faraón, ¿y por quién creen que fue? Por su mamá. Y entonces la mamá de Moisés ya tenía la libertad, quizás hasta una guardia allá fuera de su casa, cuidando que ningún guardia más se acercara para darle muerte a este niño. Aquel niño hermoso que había estado escondido más de 3 meses, ahora tenía la libertad, ahora sí, de llorar a todo pulmón, no había ningún problema. Y cuando fue creciendo, Jocabed le fue enseñando el camino de Dios, los estatutos, los preceptos, haciendo que su fe de ese niño creciera. Y cuando Moisés creció, dice la escritura en Hebreos capítulo 11 y verso 24, por la fe de Moisés, siendo ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque aquella mujer lo había prohijado. Mire fíjese, todo lo que Dios hizo. Permitió que naciera Moisés. Permitió que estuviese escondido 3 meses, porque le vieron hermoso, pero no pudiendo ocultar los llantos, entonces Jocabed hizo la canastilla, la calafateó, la puso en el río. María, la hermana de Moisés, lo cuidó, y cuando lo cuidó, resulta ser que ese niño que fue rescatado por la hija de Faraón necesitaba una nodriza, entonces trajeron a la mera mamá de Moisés. Y no solamente eso, hermanos, sino que además el palacio real le proveyó a esta familia económicamente de todo lo que necesitaba Moisés. Bendición tras bendición de parte de Dios. ¿Notó usted algo aquí importante? Esta mujer tenía esta característica de que amó ¿a quién? A su hijo. Número 2, tuvo la característica de ser una madre piadosa. Amén, ¿lo ve? Y número 3, una madre que tuvo fe en Dios. Amén. La pregunta es, ¿confía usted en Dios? Ojalá que sí.
que tenga esa fe que tuvo esta mujer. Aquí no vemos a Amram, fue el papá de Moisés. Aquí no lo vemos figurar, nada más se menciona a Amram como el papá de Moisés, pero no vemos a este hombre que estaba ahí en la crianza de Moisés. ¿Sí notó eso? Amram, ¿sabe qué estaba haciendo? Él andaba trabajando, era un esclavo, y él andaba trabajando todos los días. Así que Jocabed se quedó todos los días con su hijo y tuvo la oportunidad de amarlo, vivir una vida piadosa, de mostrarle la fe y la confianza en Dios. Y cuando este niño fue destetado, a la edad de 5 o 6 años, fue presentado en el palacio real con el faraón. Allá lo fueron a dejar. Pero antes ya había tenido bendición este hogar. Dice la escritura en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es una bendición de parte de Dios. Una cualidad más, hermanas. Una cualidad más. Perdón. La pregunta es, antes de pasar al cuarto punto, ¿quieres ver hijos exitosos? ¿Quieres ver a hijos temerosos de Dios? ¿Quieres ver a hijos que vivan bajo la voluntad de Dios? Entonces, sé fiel a Dios, hermana. Sé fiel a Dios. En la fidelidad hay bendiciones. Aunque parezca oscuro el panorama, aunque parezca que ya nada tiene solución, aunque parezca que nada va a cambiar, tú sigues siendo fiel a Dios. Jocabed fue una mujer con mucha fidelidad delante de Dios y Dios la recompensó. Pero tú como mamá, aunque veas que tu hogar no tiene solución, confía en Dios. Aunque veas que todo está perdido, confía en Dios. Aunque veas, es que no le veo ni pies ni cabeza, es que el panorama está oscuro, ¿qué voy a hacer? No sé cómo enfrentarlo. Confía en Dios, sé fiel a Dios y entonces Dios traerá bendición a tu vida, poco a poco. Dios está trabajando, aunque tú no lo veas, Dios está trabajando en tu vida y Dios lo va a hacer. Pero ¿qué necesitas? Ser fiel, confiar en Dios. Una cualidad más es que una madre enseña a sus hijos el camino correcto. La enseñanza de una madre a sus hijos permanece en ellos aún después de que ella se ha partido. Es por ello, hermanos, que a veces vemos a familias o a hijos que recuerdan a su mamá con mucho cariño, ¿no es cierto? Y dicen, mi mamá no hubiera hecho esto, mi mamá me hubiera dicho esto, me hubiera dicho aquello, yo tengo que, y de pronto eso causa temor en sus vidas, porque vieron a una mamá que hacía lo correcto. La mamá está para enseñar el camino correcto a sus hijos. Mire, qué tan desvirtuados estamos hoy en día. Mire, hermanos, hace muchos años, los jóvenes respetaban a los ancianos, cualquiera que fuera, aunque no fuera su familia, ¿sí o no? Había un respeto. Es más, si una persona mayor iba en la calle y un niño le faltaba el respeto, esa persona mayor le podía hasta dar un coscorrón. Y si el niño iba llorando con sus papás, es que me pegó fulano, ¿y por qué te pegó? Preguntaban, ¿no? Y ahí el niño se quedaba callado o decía. O si el papá iba y reclamaba, entonces aquel persona decía, es que me faltó el respeto porque hizo eso. Ah, ok, gracias. Y se iba a su casa, y llegando a casa, otra tunda, ¿no? Aparte de la que ya le habían dado. Eso era antes. Hoy en día, hermanos, hoy en día usted y yo nos quedamos boquiabiertos a ver todas las personas, los jóvenes irrespetuosos que hay, ¿sí o no? ¿Sí? Te subes al camión y puede ir todo el mundo sentado, jóvenes, y puede subirse una ancianita y mire, nadie se para. Es más, se sientan en la orilla, pero se hacen los dormidos. ¿Los ha visto? Para no darle lugar a nadie. ¿Sí? Eso llega a pasar. Ya no hay respeto a los padres, ya no hay respeto a las personas mayores. La Biblia enseña que tenemos que levantarnos ante las canas, dice la palabra de Dios, o sea, el respeto.
Y cuando una mamá va enseñando a sus hijos el camino correcto, entonces, hermanos, tenemos bendición de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Si usted quiere ser una buena madre, entonces sea fiel a Dios, sea amorosa, sea piadosa, confíe en Dios, pero aparte enséñeles el camino correcto a sus hijos. Número 5, una buena madre ora por su familia. Una buena madre ora por su familia. Hay miles de historias de madres que han salvado a su familia porque Dios respondió a su oración. Cuando una madre ora con sinceridad y fervientemente por su familia, aun cuando parezca que todo está perdido, Dios responderá a su oración y salvará a su familia. No desconfíe de Dios, hermana. No desconfíes de Dios. Confía en Dios. Quizás para ti todo esté perdido. Quizás para ti ya no hay remedio. Pero ponte de rodillas, toma tiempo para orar y dile a Dios, Dios, actúa en mi familia, actúa en mis hijos, protege mi hogar. Hay historias de madres que oraron por sus hijos, no un año, 15, 20 años, y un día Dios los llamó para ser hijos de Dios. Un día Dios actuó, aunque se miraba que Dios no estaba haciendo nada, Dios estaba trabajando en la vida de esas personas. Para ti y para mí puede ser sumamente imposible porque nosotros quisiéramos cambiar a las personas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nosotros quisiéramos cambiar a las personas, pero nosotros nada podemos hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es confiar en Dios y decirle a Dios, Señor, confío en ti, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, mi esposo, cambia y esperar. Y esperar son de las cosas más difíciles que nosotros, hermanos, podemos hacer. ¿A quién le gusta esperar aquí? ¿A nadie? No, ¿verdad? Sobre todo cuando va al seguro social, ¿no? ¿Le gusta esperar ahí en el seguro? Quisiéramos llegar y que nos atendieran ya. Sin embargo, usted va al seguro en la mañana y tiene que salir de ahí, usted llega a las 8 y sale como a las 2 de la tarde, ¿no? Es más, hay gente que se va hasta con tortas porque ya sabe que va a ser todo el día. Porque no nos gusta esperar. Hermanos, hermanas, una buena madre, por último, con eso terminamos, una buena madre no solamente ora por sus hijos, sino que además también una buena madre los disciplina. Y el domingo pasado, ¿verdad? O antepasado vimos acerca de la disciplina hacia los hijos, ¿sí? La disciplina, hermanos, no solamente tiene que ser hablada, sino que, gracias hermano, gracias, muy amable. No solamente tiene que ser hablada, sino que una buena disciplina también tiene que ser ejecutada, ¿sí? Quizás a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Hay padres que orgullosamente dicen, yo a mi hijo nunca les he puesto una mano encima. Fue una ola que salió de la psicología hace muchos años, que los hijos iban a entender hablando. Pero hoy me doy cuenta, hermanos, que esto fue una falacia, no es así. Los hijos necesitan corrección, disciplina de parte de nosotros. Claro que llegará un momento cuando tus hijos sean adolescentes que tú no vas a poder pegarles. Sí podrás quizás emplear otras cosas en la vida de ellos, sin permisos de no esto, permisos de no aquello, algunas cosas, pero con la dirección de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces una buena madre es aquella que también disciplina a sus hijos. A veces el papá llega cansado del trabajo y todavía la mamá dice, antes de que comas quiero decirte que fulanito, y empieza la lista, ¿no? De todo lo que hizo mal. Ya el papá ni come a gusto,
y se enoja el papá, disciplina y bueno, pasa un sinfín de cosas. Pero cuando la mamá le dice a su esposo, fulanito hizo esto, pero mira, ya me lo ajusticié, ya lo corregí, ya hice lo que es correcto. El papá dice, gracias, qué bueno que te tomaste el tiempo. A menos que sea una cosa demasiado grave, entonces el papá entra en acción. Pero una buena madre es aquella que desde temprano disciplina a sus hijos. Una buena madre es aquella que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y yo en algún momento le dije a mis hijos, yo voy a honrar primeramente a Dios antes que a ti, cuando se portaron mal. Primero voy a honrar a Dios antes que a ti. Y si te tienes que ir de la casa, adelante. Pero en esta casa se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Amén. ¿Es difícil como padre decirlo? Sí, sí es difícil, pero tienes que hacerlo. Decirle a tus hijos, o te alineas o te vas de la casa. No hay más. Porque en esa casa se glorifica, se honra a Dios. Y a veces la disciplina tiene que ser drástica. Y en algún momento yo lo hice con mis hijos. Yo les dije a ellos, o te alineas o ahí está la puerta. No hay más. Pero yo voy a honrar a Dios antes que a ti. Primero es Dios, luego eres tú. Una buena madre es aquella que ama a sus hijos. Una buena madre es aquella que es piadosa. Una buena madre es aquella que tiene fe en Dios. Una buena madre es aquella que disciplina a sus hijos. Una buena madre es aquella, hermanos, que está dispuesta a dar su propia vida por sus hijos. Ojalá que en este día tú tomes la decisión de ser una buena madre. Amén. Y que le digas a Dios, Señor, aquí estoy. Quiero ser la mamá que tú estás dictaminando en tu palabra. Les invito a que nos pongamos en pie para que hagamos una oración, hermanos. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de abrir tu palabra, de poder escudriñarla y descubrir, Señor, cómo una buena madre puede ser de bendición en la vida de la familia. Cómo una buena madre puede ser amorosa, piadosa, fiel. Cómo una buena madre puede disciplinar a sus hijos, enseñar el camino correcto. Cómo una buena madre puede darte a ti la honra y la gloria. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada mamá en esta mañana, que ellas puedan tomar la decisión de ser una buena mamá, bajo tu voluntad, bajo lo que tu palabra enseña, Señor. Así que te ruego una bendición especial por cada una de ellas, Señor. Y te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor.